sitio A, aquí tengo aminoácido transferente con un aminoácido, ¿no es cierto o no? Pero ¿qué más va a pasar ahí? Que se va a dar la transpeptidación. ¿Qué es la transpeptidación? Que en ese aminoácido serina se va a adicionar ¿quién? Otro aminoácido. Por eso se llama transpeptidación. ¿Qué más va a originar eso? Que después de que se transpeptide, este ARN transferente del sitio A va a pasar al sitio B. Por eso se llama desplazamiento translocación. ¿Correcto? Por eso se va elongando la proteína. Entonces, futura. Pero ¿qué va a pasar acá? Para que esa elongación ocurra, ¿qué significa? Que hay una hidrólisis donde se incorpora el factor TU para que se una con el factor TES. Cuando está el factor TU y el factor TES le va a dar la estabilidad al factor TU para que se una al GTP y se una ¿quién? Al ARN transferente e incorpore ¿quién? El segundo aminoácido. Vuelvo a repetir, el factor TU se va a unir aquí al factor TES. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Que el factor TES le va a dar estabilidad al factor TU, luego el factor TES se va a ir y va a ser reemplazado por ¿quién? Por un GTP. Entonces tienes el factor TU con el GTP, se va a unir al ARN transferente. ¿Para qué? Para que permita el anclaje del segundo aminoácido. Si no está el factor TUS, no tiene estabilidad según lo que menciona la teoría. Nada más ocurre esto. ¿Qué pasa acá? Miren, en la translocación, miren el sitio A, el sitio B y el sitio E. La translocación no es solamente mover del sitio A al sitio B. Miren muchachos, simplemente lo que hacemos que es, vamos a originar en presencia del factor EFG y ATP, va a originar que los aminoácidos del sitio A pasen aquí al sitio B. Eso es lo que hace este factor de traducción, ¿correcto? Nada más y se forme el futuro aminoácido, la proteína. Nuevamente aquí tenemos ubicación del RNA aminoácido en el sitio A, ¿no es cierto? ¿Qué va a originar después? Que se trasloque, que se desplace. Entonces, básicamente, una vez de que está en el sitio A, que ya se formó el aminoácido, lo que va a hacer que se desplace al sitio B. Y nuevamente que se desplace al sitio B, se va al sitio B para que se vaya. Solamente por eso se llama translocación, simplemente el desplazamiento de estos aminoácidos. Y la terminación que da, que va a participar un factor de liberación RG1, que va a participar que este factor de liberación se va a anclar ¿dónde? En el codón stop. Al anclarse en el codón stop, ¿qué pasa? Ya no hay, pues ya no va a llegar otro ARN transferente. No. Entonces, este codón stop, ¿qué va a originar? La detención de la traducción, la llegada de ARN transferente. Pero, ¿gracias a qué? Al factor RG1, ¿no es cierto? ¿Qué más pasa? Ahí está, unión del factor de liberación, ahí está. ¿Qué pasa en el punto 3? Que básicamente, ¿qué va a originar? La liberación de la cadena peptídica, ¿no es cierto? En este caso, de la proteína. Ahí lo he puesto de forma súper resumida, pero miren acá. Yo tengo ahí mi ribosoma, mi sitio A, mi sitio P y mi sitio E. En el sitio A se une el factor reciclador de ribosoma, el RRE. Ese factor de reciclador de ribosoma va a ser desplazado porque cuando se una el factor EFG. Cuando se une este factor, lo que va a hacer es desplazar del sitio A al sitio P. Y este factor de ribosoma lo que va a hacer es desplazar al ribosoma del sitio P al sitio P. ¿Y qué va a originar? La liberación del último ribosoma básico. Y esto que conlleva a la disociación de todo el material de traducción. RNA mensajero, RNAS, porción pequeña, porción grande y los factores de disociación. Modificaciones post-traduccionales. ¿Cómo es una modificación post-traduccional? Esta parte es bonita. Miren, ahí tienen a la proteína. Esto es lo que conlleva básicamente a una serie de alteraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una proteína básicamente se expone siempre a modificaciones post-traduccionales. Por ejemplo, glucosilaciones, metilaciones, acetilaciones, fosforilaciones, simulaciones, lipidaciones. Esta es la más importante, la ubiquitinación, que es la que causa la degradación de las proteínas, y la hidroxilación y los puentes disulfuro, ¿no? Por ejemplo, aquí miren la imagen. Vamos primero por partes, ¿ya? Yo tengo a miren donde está mi cursor, ¿se ve?
Aquí está. Yo tengo a esta proteína, ¿no es cierto? Que está en el citosol. Miren acá. Dice que cuando las histonas, que están aquí, miren las histonas, por favor. ¿Qué tienen las histonas en particular? PPP, ¿no es cierto? ¿Qué es el P? Un fósforo. Dice que cuando las proteínas histonas son modificadas, son las que van a regular la expresión genética. Esa es la primera modificación. Miren acá. Aquí, ¿qué tenemos? Receptores, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Membrana. ¿Esos receptores qué tienen en común? Fósforo. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando hay, para que básicamente se dé la cascada de fosforilación, básicamente, ¿qué va a originar? Esa cascada de fosforilación solamente se va a activar cuando a nivel de membrana haya una señal externa. Es decir, cada vez que llega una sustancia extraña, han visto lo que pasó básicamente con la toxina de la difteria, llega ahí y lo que va a originar, ¿qué? Un cambio de conformación completamente, porque recibe una sustancia que va a originar. ¿Qué significa cascada de señalización? Que se va a generar una serie de proteínas y respuestas de cuerpo de la célula. ¿Qué más dice aquí? Miren, la parte C, proteínas citoesqueléticas. ¿Qué dice aquí? Que básicamente, miren, la presencia de estos fósforos va a originar que estas proteínas citoesqueléticas se modifiquen. Acuérdense que el fósforo, cuando forma parte de una célula, de una estructura, lo único que hace es modificarla. ¿Qué dice aquí? Modificación lipídica. Simplemente habla de una unión o simulación de proteínas a través de membrana. Aquí, la ubiquitinación. ¿Qué significa ubiquitinación? Simplemente es la que controla la degradación de proteínas a través de la ubiquitina. ¿Qué dice aquí, por ejemplo? Glicoproteínas, ¿no es cierto? Que están localizadas ¿dónde? En la membrana plasmática. Y aquí hablamos de que la función de las glicoproteínas puede estar tanto en el citoplasma como en el núcleo. Esas casi todas las modificaciones funcionales. Aquí una simulación de una modificación. Miren, ARN, que tiene un precursor de precoinsulina. Este que va a originar un segmento final y va a formar lo que se llama la precoinsulina. Y luego que va a formar la proinsulina y finalmente ¿quién? La insulina. Esa es una modificación post-insulina. Aquí tenemos otra selección de proteínas que un poco ahí tenemos dónde están presentes en el núcleo, en el citoplasma, en el citosol, etc. Esto no es muy importante. Aquí, la regulación y función de estabilidad proteica. Miren acá, miren. Esto cómo se llama ciclo celular, ¿no es cierto? ¿El ciclo celular de qué está formado? De una interfase, ¿no es cierto? En la interfase sabemos que hay fase G, fase S y fase G2. ¿Por qué es importante la interfase? Porque la célula crece, se diferencia, no duplica, crece, se diferencia y se ve si el ADN tiene errores o no, ¿no es cierto? Porque tiene proteínas de regulación que son las ciclinas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Luego que se supera la interfase, hay una síntesis de la ciclina B. Siempre para que haya procesamiento, para que se forme, para que se duplique, la ciclina siempre tiene que estar unida aquí a una quinasa. Es decir, la CDK siempre se va a unir a una ciclina. Entonces, al unirse, ¿qué va a originar? Que se dé la profase, la prometafase. Pero miren, cuando hay presencia de proteínas no ubiquitinadas, ¿qué puede originar? Una degradación de la proteína, ¿correcto? Pero si no hubiera el caso, básicamente va a proseguir la producción de proteínas. Inhibidores de la síntesis proteica. Miren cuáles son los inhibidores. Los antibióticos. Clorfenicol inhibe la peptidiltransferasa, la eritromicina, que se une irreversible al sitio A, por lo tanto inhibe la translocación. La tetraciclina, que interactúa con la porción delta S, bloqueando el acceso de la red de transferentes. La streptomicina, que se une a las unidades distorsionando la estructura de la red de transferencia. Y la puromicina, que es un análogo, es decir, que puede cumplir las mismas funciones, ¿no es cierto? Eso es lo que hace básicamente estos inhibidores. Listo, ahora que usted sabe.